Y pasamos al siguiente ponente ya, que es el teniente coronel Francisco Corrales. Como curiosidad, y a mí es lo que más me llamó la atención, aparte de todos los méritos que tiene en el cuerpo, es que lleva desde los 16 años en la Guardia Civil. Eso muy poca gente, no sé, está todavía muy lejos de jubilarse, todavía le quedan muchos años, pero vamos, toda una vida hecha en la Guardia Civil. Es un experto en misiones en el extranjero, está en Mauritania, en Senegal, en Italia, pero varias veces, no un tiempo concreto y ha vuelto, sino ha hecho varias misiones, por ejemplo 6 en Mauritania. Y nos va a hablar del proyecto Garsi Sahel, el cual se relaciona bastante con la inmigración ilegal, que tiene bastante experiencia, ha estado siempre relacionado en su vida laboral. Así que cuando quiera, teniente coronel Corrales, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Víctor. Creo que se me escucha bien. Bien, pues muchas gracias por la presentación y sobre todo gracias pues por invitarnos a este foro, a estas jornadas tan interesantes. Voy a intentar explicar lo que es el proyecto Garsi Sahel, en qué consiste, lo que hacemos y en qué forma España, la Guardia Civil y diversas gendarmerías europeas ponemos nuestro granito de arena en la lucha contra el crimen organizado, contra la inmigración irregular y contra el terrorismo también. Voy a ver si puedo darle a la presentación. Vale. Bien, es un proyecto europeo, es un proyecto financiado por la Unión Europea, en total han sido 71 millones, más de 71 millones de euros, en una primera fase que comenzó a ser ya plenamente operativa en el año 2017, aunque ya había habido un trabajo arduo previo de personal de Guardia Civil para presentar este proyecto ante la Unión Europea. Como decía, en esta primera fase se dota con 41 millones de euros. Dado el éxito de la primera fase, en el 2019, finales del 2019, se comienza una segunda fase en los mismos países, prácticamente en 6 de los 5 países que componen como beneficiarios el proyecto, se le dota de otros 25 millones. Y posteriormente se hace una extensión de 5 millones de euros, pero exclusivamente para Burkina Faso. El motivo, bueno, ya lo explicaremos más adelante, pero se observaron unas ciertas deficiencias y se amplió el presupuesto para paliar esas deficiencias. Este proyecto está liderado por la Guardia Civil. Se creó un consorcio, una asociación de cuerpos gendármicos europeos, como son la Gendarmería Nacional Francesa, la Guardia Nacional Republicana de Portugal y el Arma de Carabinieri de Italia. ¿Por qué lo dirige la Guardia Civil? Presentó este proyecto primero porque lo que se pretendía era trasladar la experiencia de los GAR de Guardia Civil a los países africanos que son beneficiarios actualmente del proyecto. Todos conocemos que el GAR se crea en los años duros de la lucha contra ETA como grupos antiterroristas rurales. Posteriormente cambia su denominación a los grupos de acción rápida, cuando ya ETA pues, prácticamente no está activa. ¿Por qué es la Guardia Civil solamente? Bueno, estos cuerpos gendármicos europeos no hay ninguna unidad similar al GAR. Entonces, por eso se fue la Guardia Civil la que lidera y la que realizó este proyecto. El objetivo del proyecto, pues formar unidades robustas, unidades grandes, tipo compañía. Actualmente estamos en los 5 países que componen el G5 Sahel, que son Mauritania, Mali, Níger y Chad y Burkina Faso. Y por proximidad se unió también posteriormente Senegal. Vamos a ver. Este es el organigrama del proyecto. Como he dicho, es un proyecto de la Unión Europea. En su cabeza está un comité de pilotaje general en el que participa la Unión Europea, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea
y las delegaciones de la Unión Europea en los distintos países beneficiarios. Vemos debajo que figuran representadas las 4 gendarmerías, los 4 cuerpos que componen el consorcio que desarrolla posteriormente el proyecto. Guardia Civil, Gendarmería Francesa, GNR de Portugal y Carabinieri. Como cabeza ya operativa del proyecto está el director, que lo ostenta este cargo de director, un general de división de la Guardia Civil. Se apoya en 2 equipos, el equipo de apoyo técnico, que lo componemos 4 oficiales de la Guardia Civil, y el equipo de apoyo administrativo, que es personal que se encuentra en la sede de FIAP. FIAP es la Fundación para Iberoamérica y para el desarrollo de administraciones públicas que... Perdón, esto... No sé. Que es la que gestiona económicamente el proyecto. En cada uno de los países beneficiarios, tenemos 2 oficiales también destacados. Un coordinador suele ser cargo de un grado de coronel o teniente coronel, y un coordinador adjunto que puede ser comandante, teniente coronel, de cualquiera de los 4 cuerpos que componen el consorcio. Como podrán observar, en ningún país coincide el coordinador y el coordinador adjunto de la misma nacionalidad. Ejecución del proyecto. Indudablemente, con los 12 coordinadores más los 5 componentes del equipo de apoyo técnico, sería imposible desarrollar un proyecto de esta envergadura. La imagen es el símil que hace el iceberg es muy característico de nuestro proyecto. ¿Por qué? Vemos que la punta del iceberg sería las 17 personas y los 200 expertos que directamente trabajamos en el proyecto. Los 17 oficiales, que son los 12 coordinadores y coordinadores adjuntos, los 4 componentes del equipo de apoyo técnico y el director del proyecto. El resto de expertos, pues son expertos que solicitamos para cada una de las acciones, bien para hacer mentorización de las unidades, bien para hacer la formación, para hacer el seguimiento, etc. La parte sumergida del iceberg, que es la más grande, pues que contamos con los más de 300.000 componentes de las 4 gendarmerías, de los 4 cuerpos europeos. ¿Por qué? Porque nosotros no pedimos una persona en concreto, nosotros pedimos expertos a cada uno de los cuerpos. Y son estos cuerpos los que nos mandan a las personas que consideran más adecuadas para cada tipo de misión. ¿Qué es lo que estamos creando? Pues como dije antes, son unidades tipo compañía, unidades grandes de alrededor de 140 gendarmes cada una. Decir también que en los países donde los estamos formando, solo formamos a gendarmerías. Policía o a Guardia Nacional, cualquier otro cuerpo, nosotros coincide que formamos a las gendarmerías porque son los cuerpos quizá más similares a Guardia Civil en esos países. Estas unidades dependen o están encadenadas directamente bajo el mando del más alto nivel de cada una de las gendarmerías. Tienen una serie de características propias, como son la robustez. Estamos hablando de unidades que llegan, como en el caso de Senegal, hasta los 200 componentes. Son unidades grandes, unidades robustas. Flexibilidad, ¿por qué? Pues porque no se dedican a una cosa concreta. Están tanto para control de fronteras como para prevención de la delincuencia. Veremos que hacen también policía de proximidad, medio ambiente, etc. Son flexibles y se pueden adaptar a cualquier situación. La movilidad es una característica primordial también de estas unidades. Estas unidades normalmente se despliegan en zonas aisladas, en zonas donde la presencia del Estado en estos países es muy débil o prácticamente nula. Entonces, una unidad, por muy grande que sea, hablamos de 150, 200 componentes, no puede abarcar las inmensas extensiones de terreno que abarca en estos países. Por eso se les dota de medios para que tengan una gran movilidad y puedan desplazarse a aquellos sitios donde
sus superiores, donde sus gendarmerías considere que son más útiles en cada momento. La multidisciplinaridad. Pues bueno, vemos que en el organigrama de la unidad, que tiene un jefe, un staff de apoyo, tiene 3 pelotones, pero luego también tiene equipos de especialistas. Tiene una célula de policía judicial, una célula de información, tiene equipos de apoyo logístico, tiene sanitarios, lo cual, aunque parezca que es una función un poco más secundaria, el tema de los sanitarios nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque en las zonas donde están, aparte que el Estado prácticamente hasta la llegada de Darcy no tenía apenas presencia, tampoco hay muchos medios sanitarios. Estos sanitarios, que son simples, bueno, sencillamente son enfermeros y tienen unos conocimientos limitados, pero sirven a esas poblaciones para una primera cura, para tomar la tensión, para tomar temperatura, y con esto que conseguimos la proximidad a la población y sobre todo el apoyo y el cariño de esa población. Y la autosuficiencia. Se les dota de medios tanto de movilidad como de vida para que puedan estar desplegados en zonas aisladas una semana, 2 semanas, 3 semanas, incluso más tiempo. Se le concibe para trabajar reunida, pero no obligatoriamente tienen que salir los 140 o los 150 gendarmes a la vez. Lo ideal, lo que tratamos de implicarles es que trabajen por pelotones. Mientras uno está operativo, el otro se mantiene en entrenamiento y el tercero se mantiene en descanso. Así van rotando y se consigue una mayor efectividad. Decimos que estamos acabando ahora mismo la segunda fase. En la primera fase, en los 6 países que componen el proyecto como beneficiarios, pues se creó en Mauritania, como verán, se han creado todas las unidades pues entre 130, 150, 120 componentes. El caso de Burkina Faso, como ven ahí, es un poco atípico porque en un principio se crearon, en lugar de una compañía de 150, se crean 2 compañías de 75. ¿Qué pasa? Que en la zona donde están, en el caso específico de Burkina Faso, que son en Toeni y en Barani, es una zona muy complicada, muy peligrosa, con muchísimos atentados, y llegó un momento en que cuando se desplegaron estas 2 compañías, pues el proyecto, incluso la propia Gendarmería, que era la que había pedido este tipo de unidades tan pequeñas, se dio cuenta de que prácticamente su única misión era autoprotegerse. Hay que tener en cuenta que en esa zona los ataques se producen, son un tipo de terrorismo muy diferente al que desgraciadamente estábamos acostumbrados en España. Estamos hablando de que hay ataques contra cuartelamientos, contra destacamentos, tanto militares como de gendarmería, en esas zonas aisladas, que van 100, 200 terroristas montados en motos y que rodean y prácticamente masacran a todo el destacamento. Se utilizaba esta unidad pues, prácticamente pues, para autodefenderse. Con lo cual, en una segunda fase, en esta primera fase, final de primera fase, principios de la segunda, se le amplió en esos otros 5 millones que dije al principio para aumentarla, como ya veremos en la segunda fase, lo que se hizo para paliar este problema. También pueden ver que todas estas unidades están bajo el mando del director general, comandante general de la Gendarmería, etc., del alto mando de cada gendarmería. Ya estamos en la fase 2. Esta fase 2 comienza a mediados finales del año 2019, a los 2 años prácticamente de comenzar efectivamente el proyecto. En Mauritania se crea ya una segunda unidad, de decir que de todos los países, de los 6 países, 5 de ellos solicitaron continuar el proyecto, vieron que este proyecto les convenía, que era bueno y que era sobre todo muy efectivo, y piden más unidades. Mauritania pide una segunda unidad, Senegal, que tenía 150 componentes, considera que son pocos y solicita, en lugar de crear una segunda unidad, ampliar esta primera con otros 50 efectivos y con más material. En Mali, que ya tenía una compañía, solicita la creación de otras 2,
de 120 efectivos cada una, con lo cual tiene ya 360 componentes formados en 3 compañías. Níger vuelve a crear la segunda y en Burkina Faso se crean 2 unidades más, ya tenía 2 de 75 efectivos, se crean 2 unidades, visto el problema, visto la ineficacia de la primera fase en relación al número de efectivos, se crean estas 2 con 120 cada uno. ¿Qué es lo que se hace? Aprovechando la formación de estas 2 unidades, se amplía hasta 120, se ponen 45 efectivos más para las 2 primeras. En esta segunda fase también se procura reforzar la formación. Partimos de la base de que aprendemos lecciones de la primera fase. Vemos que hay determinadas carencias, tanto material, personal, etcétera, y lo que hacen en esta segunda fase, por supuesto, es aprender de esos errores o de esas carencias para paliarlos y para que no vuelvan a suceder en esta segunda. Entonces, vemos que es necesario un refuerzo en la formación tanto de derechos humanos como en cuestión de género. ¿Cuáles son las misiones? Ya dijimos antes que eran multidisciplinares, que no tenían una misión concreta. Las misiones, pues bueno, la policía de proximidad. Estamos en zonas, estas unidades se despliegan en zonas que no han visto un gendarme, que no han visto un militar, que no han visto presencia del Estado en años. Se potencia la policía de proximidad, se intenta que la gendarmería sea considerada como pasa en España con la Guardia Civil, con la policía, como alguien que va a ayudarte, como alguien en quien se puede confiar. Otra de las misiones, de las más importantes, sobre todo en Mali, países como Mali, como Burkina Faso, como Níger o como el Chad, es la lucha antiterrorista. Hay zonas enteras de territorio, grandes zonas de territorio que prácticamente están ocupados o no tienen ningún control del Estado y que los terroristas campan a sus anchas. Las fronteras entre estos países son muy permeables. De hecho, en Burkina, en Níger, bueno, hay terroristas que pasan de Mali a Burkina, de Burkina a Níger, de Níger a Mali otra vez, bueno, con muy poco control. Estas unidades se crean precisamente para intentar controlar todo esto. La lucha contra el crimen organizado, contra los tráficos ilícitos. Volvemos a lo mismo. Estas fronteras son muy permeables. Es necesario controlarlas. El tráfico de armas, el tráfico de seres humanos, el contrabando, etcétera. Todo eso es lo que Garci intenta de controlar y de acabar con ello. Por supuesto, la inmigración irregular. Son zonas de paso de subsaharianos que van hacia Libia, que van hacia Argelia, que van hacia Marruecos, con la idea de pasar a Europa y que son objeto y son víctimas de las mafias de tráfico de seres humanos. Lo que decía antes, se refuerza la presencia del Estado sobre el terreno. Una cosa es que unidades militares tomen terreno en batallas, en luchas contra terroristas, pero una vez que pasan las unidades militares, alguien tiene que quedarse allí, alguien tiene que ser el Estado en esa zona. Las unidades Garci son las que se despliegan en zonas difíciles, zonas aisladas, y son la presencia del Estado. Y, en general, pues eso, mejorar la seguridad de estas zonas. Uno de los principales logros que estamos viendo en estas unidades es que todas esas zonas que no había presencia, que no había ninguna protección, la gente abandonaba los pueblos, abandonaba las localidades, las aldeas, porque en cualquier momento llegaba un grupo terrorista y, bueno, pues secuestra personas, viola a mujeres, mata a todos al personal de la aldea, quema las escuelas y se tienen que marchar. Cuando se impone, cuando se despliega Garci en estas zonas, poco a poco la gente va viendo que ya hay una seguridad, que ya se pueden sentir seguras y están volviendo a sus casas, están volviendo a sus aldeas, y eso es uno de los principales logros de Garci en estos países. Logro que es reconocido por las propias autoridades de los países en los comités de pilotaje, en los comités de seguimiento que se realizan periódicamente en cada país. Siguiente. Ahora, este es el despliegue de la primera fase. Vemos que se desplegaron en principio 7 unidades.
La del Chad es una unidad que todavía está en la primera fase, está acabando su formación y la recepción de material, y es la que se ha quedado más retrasada por diversos problemas pues, del país. El total de efectivos, que ahí sale 81, pues, son 818 los formados en esta primera fase. Pues un error mío al pasar, operamos son 818. Vemos aquí, vamos a ver, esto ya es la primera y la segunda fase. La primera fase son las unidades que están en rojo y la segunda las unidades que están en verde. Vemos que en total ya hemos creado más de 1.700 componentes. Están formados y perfectamente equipados para su despliegue. Verán en la siguiente diapositiva, vemos ahí que en la zona de Mali hay todas las estrellitas, tanto rojas como verdes, están muy próximas. Veremos que esa es la zona, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, aquí. Ven esa zona que es la zona de las tres fronteras. Estos son, cada puntito, son los diversos ataques que hay pues, de ACMI, de Al-Qaeda del Magreb Islámico, de Boko Haram, de Al-Qaeda, de ISIS, etc. Todos esos puntitos son actos o atentados terroristas. Vemos que en esa zona, se llama la zona de las tres fronteras, la zona que se junta Mali, Níger y Burkina, es la zona más caliente, la zona más peligrosa. Ahí es donde se están desplegando las unidades GASI, tanto de Mali como la de Níger, como las dos primeras que dije de Burkina Faso. Aunque Burkina Faso en el mapa prácticamente no se ve, porque está tapada por la gran cantidad de actos terroristas que hay, todas esas unidades están ahí reunidas en los lugares, pues como dice la Cartilla de la Guardia Civil, de mayor riesgo y fatiga. Resultados. Desde el 2017 aquí han pasado 4 años y medio. Las unidades GASI empezaron su formación en el 2017, su despliegue efectivo prácticamente en 2019. Vemos ahí que se han obtenido resultados de armas incautadas, explosivos, personas identificadas, detenidas, terroristas, inmigrantes, vehículos controlados, estupefacientes, contrabando, incluso divisas. Divisas que, se ha conseguido con la judicialización de todas las actividades y todas las actuaciones de las gendarmerías, conseguir que no haya, lo comentaré más tarde, que no haya ninguna queja, ninguna denuncia judicial contra ninguna de las unidades GASI. De hecho, el conseguir que se intervenga material, que se intervenga dinero, tanto en francos CFA, en huillas, en euros, dólares, etc., y eso se entrega todo a las autoridades judiciales. Es un logro y es algo que va a caracterizar y que caracteriza a estas unidades pues de muy reciente creación. La parte buena de los resultados, la parte bonita de los resultados, bueno, pues podemos contraponer la parte, digamos, lamentable, la parte peor, que son los ataques. Ya he dicho varias veces que están en zonas aisladas, que están en zonas peligrosas y que es una unidad nueva, es una unidad que está obteniendo resultados y, por tanto, se ha convertido desde un primer momento en blanco de ataques terroristas. Ahí tenemos los ataques que llevamos desde el año 2019. En 2018 no hay ningún ataque porque sencillamente las unidades estaban en formación, no estaban desplegadas todavía. Vemos que en el 2019 hubo 3 ataques, la mayoría en los países más complicados, Burkina, Níger y Mali. En el 2020 hay ya 7 ataques terroristas contra unidades GASI y en el 2021 hay 1 solamente de momento. Esos ataques producen pues estos efectos. Tenemos 18 fallecidos de componentes de estas unidades que ya les digo que alguna lleva semanas operativas de la segunda fase y 36 heridos. Sí es cierto que no todos los fallecidos y todos los heridos lo son por atentado terrorista. Hay en algunos casos que son por accidentes de circulación o accidentes durante ejercicios o durante servicios concretos. Pero sí es cierto que lamentablemente la gran mayoría sí son por
por ataques terroristas. ¿Nosotros qué hacemos con estas unidades? Bueno, pues formarlos y darles material. Indudablemente, ir allí a estos países, darles cursos, darles formación con los mejores especialistas que tienen las gendarmerías europeas y luego no dotarlos de medios, pues bueno, es una incongruencia. El proyecto GASI Sahel, los 76 millones de euros prácticamente que tiene de presupuesto, lo que hace es, primero los formamos, a la vez que se les forma, se les da material y se les forma también con ese mismo material. En un primer lugar, en una primera fase, se hacen los cursos de formación de mandos y lo que formamos es a formadores, a personal de las unidades que posteriormente va a servir para seguir formando, para que sean autosuficientes, para seguir formando sus gendarmes. De hecho, este primer curso, esta primera fase, todos los mandos y posteriores formadores vinieron a Logroño, a la sede del CAE, el Centro de Adiestramientos Especiales de la Guardia Civil. Se formaron aquí. Ya en la segunda fase, ¿qué hacemos? Que mandamos a algunos especialistas nuestros, pero son los propios formadores que hemos formado en España los que forman a las siguientes unidades. Esta formación se basa en, primero, formar mandos y formadores, segundo, una formación de base para el resto de componentes, para los gendarmes propiamente dichos, y la formación en especialidades. Actualmente pues, se forma en protección de la naturaleza, se forma en policía de proximidad, se forma en policía judicial, se forma en información y luego sobre la marcha, y cada país nos va pidiendo pues, sus necesidades específicas y nos vamos amoldando a lo que ellos nos piden. Se están organizando pues, cursos de conducción, les damos coches, pero la gran mayoría no tienen permiso de conducir, no saben conducir. Les damos blindados, pero necesita un tipo de conducción muy específica y hay que formarlos. Solicitan cursos de tirador de élite, también se los estamos dando. Cursos de búsqueda, localización, desactivación de artefactos explosivos improvisados, que es uno de los peligros más constantes y que nos ha causado más víctimas, tanto a nosotros como víctimas civiles, que son los explosivos camuflados en caminos, en vehículos, en árboles, etc. Vemos aquí las diferentes formaciones, Mauritania, Mali, ven que siempre hay, pues en esta, la diapositiva o la fotografía inferior izquierda, pues hay un guardia civil, hay un carabinieri y hay un gendarme francés. En otros lados, bueno, pues hay formadores o instructores o especialistas portugueses, etc. Níger, lo mismo, se dan clases teóricas, se le dan clases prácticas, y los pueden ver arriba a la derecha montando tiendas de campaña, que también se les proporciona pues, para cuando están desplegados en zonas aisladas, etc. Aquí tenemos Burkina, entrada en lugares cerrados, rescate de rehenes, en fin, todas las formaciones que consideran nuestros expertos que se les debe realizar. Ejercicios de tiro, etc. Esto es Senegal, Senegal es la unidad más grande con 200 componentes. El Chad, que están ya finalizada la formación, estamos a la espera de que les llegue el último material y serán desplegados por zonas, bueno, pues por donde dicen las gendarmerías. El proyecto no trata de imponer ni dónde se tienen que desplegar, ni qué misiones concretas tienen que realizar. Nos limitamos a formarlos y, eso sí, a aconsejar a las gendarmerías en qué se les debe utilizar y, sobre todo, que deben apoyar estas unidades. Material y equipamiento. Les proporcionamos todo tipo de material que van a necesitar cuando estén desplegados. Con la Unión Europea nos impone una serie de restricciones que son armamento, munición, explosivos o material antidisturbios. Todo lo que es armamento, eso lo debe proporcionar la gendarmería correspondiente, pero no el proyecto. Pero aparte de eso, le proporcionamos pues, desde quad, vehículos todoterreno, drones, aparatos de visión nocturna, material de barreamiento para controles, etc. Todo lo que después van a necesitar.
Ahí ven Mali, los blindados abajo a la izquierda, arriba en el centro aparatos de visión nocturna, los vehículos, los camiones que se ven pues, con depósitos de agua, camiones con duchas, etcétera, tiendas de campaña, en fin, todo lo que necesitan para los despliegues que, como ya he dicho en varias ocasiones, son en zonas donde no hay prácticamente nada. Motos, también muy importante, nos las piden muchos países, sobre todo en Níger, Mali, Burkina, porque hay muchos sitios por donde están los terroristas, por donde se practica el contrabando, por donde está el crimen organizado, que no se puede llegar con vehículos todoterreno incluso. Entonces, bueno, pues también nos piden motos. Arriba a la derecha ven los drones, se les realizan cursos de manejo de drones, por supuesto, en fin. Burkina, lo mismo. Como verán, cada país, bueno, pues los colores de los vehículos, los tipos de vehículos son los que ellos nos solicitan. Siempre nos tenemos que amoldar no a lo que nosotros consideramos, sino a lo que ellos realmente, que son los que están sobre el terreno, saben que van a necesitar. Y de una fase a otra, pues tenemos nuestras reuniones y las lecciones aprendidas para nosotros son muy importantes. Senegal, la foto inferior derecha es un pelotón de blindados. Senegal, en lugar de 3 pelotones como otras unidades, al tener 200 componentes, pues tiene 4 pelotones y uno de ellos es única y exclusivamente de blindados. Yo los he visto en uno de mis últimos viajes a Senegal. Había bastantes disturbios por la capital, por prácticamente todo el país, y prácticamente de las primeras unidades que desplegaron fueron los Garsi para controlar el orden público. Lo que decías, estamos reforzando la protección de los derechos humanos, la igualdad de género y sobre todo nuestro principal, uno de los principales objetivos es la mejora de las condiciones de vida de las personas de las distintas localidades donde se despliega la unidad, proporcionándoles seguridad. Indudablemente vamos al binomio seguridad-desarrollo. Si no hay seguridad, indudablemente no va a haber desarrollo. Entonces, si proporcionamos seguridad a una zona, el desarrollo va a venir solo. El desarrollo económico y las condiciones de vida mejorarán ostensiblemente de todas las personas, de todos los habitantes de la zona. Como ya he dicho antes, estamos consiguiendo que en zonas de Burkina, en zonas de Mali, en zonas de Níger, donde localidades enteras, personas se habían visto obligadas eran desplazados, se habían visto obligadas a abandonar su residencia, a abandonar sus localidades, están volviendo poco a poco. ¿Por qué? Bueno, pues porque se sienten más seguros. Estos cursos de derechos humanos y de igualdad de género se dan tanto por expertos que mandamos desde los cuerpos de gendarmería europeos como por expertos que ya están desplegados en los países, como es las misiones de UNCAP, la OIM, Organización Internacional de la Migración, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Naciones Unidas, etc. Hay sinergias entre proyectos y hay sinergias entre instituciones que nos permiten, nosotros aprovechamos sus conocimientos y sus expertos y les apoyamos en cualquier tema que nos pidan, que nos soliciten el apoyo. Estamos consiguiendo, aunque hay poco, que haya mujeres en las unidades Garsi. Es complicado que en estas unidades, por el tipo de servicio por donde se despliegan, haya mujeres, pero bueno, en esta foto la señora o señorita del vestido azul y el bolso rosa, bueno, pues es una componente de Garsi. Principalmente se destinan a las células de policía judicial o de información. Bueno, pues porque ellas pueden tener más proximidad con la población a la hora de tener información determinada. Eso, y bueno, poco a poco se va consiguiendo, aunque ya digo que es difícil, y nosotros lo que sí respetamos sobre todo es la autonomía y la apropiación de las unidades por las gendarmerías. No imponemos que haya un determinado número ni de mujeres, ni de especialistas, ni de nada. Son las propias gendarmerías las que en coordinación y en contacto con nosotros nos dicen lo que necesitan y nosotros, bueno, pues procuramos proporcionárselo. Lo que decía antes, la asistencia a la población, esa ambulancia, que es la ambulancia de la unidad, ese pequeño ambulatorio que está en un contenedor de los que se despliegan, sirven no solamente para la atención sanitaria de los componentes de la unidad, que también,
sino para la atención sanitaria primaria de las localidades donde se despliega y de las localidades cercanas. Son localidades que no han visto un médico o un enfermero en años. Bueno, pues la presencia de Garsi les proporciona esto que para ellos es muy, muy importante. Ahí lo vemos, bueno, pues en las localidades, en las escuelas, protección de las escuelas, se les insta a las unidades a que tengan un manual de intervención, un manual de conducta, lo que es la deontología profesional de los gendarmes de estas unidades. Tienen que actuar siempre con escrupuloso respeto a los derechos humanos, a la igualdad y, sobre todo, lo que decía antes, es muy importante que todos sus actos están judicializados. Cualquier intervención, las unidades de Garsi tienen una célula de policía judicial que instruirá las primeras diligencias y automáticamente las pasará o bien a la unidad territorial competente para que las finalice o bien directamente a la autoridad judicial, con la entrega pues, del material de contrabando, de las armas intervenidas, del dinero incautado, etc. De hecho, después de 4 años, tres años que empezaron a desplegarse, todavía no se ha recibido ninguna denuncia por una mala actuación de ningún componente de las unidades Garsi. Estamos hablando de más de 1.700 componentes en 13 unidades distintas, en 6 países de África. Bien, la contribución, a lo que decía antes, la contribución al desarrollo económico, el binomio seguridad-desarrollo económico. Si nosotros protegemos una zona, si nosotros le damos seguridad a una zona, indudablemente el desarrollo va a llegar con nosotros, o detrás de nosotros. Digo nosotros, las unidades Garsi, pero bueno, yo me considero ya parte del proyecto, parte de las unidades también, y los logros pues los tomo pues, como propios también. Se estabilizan las zonas gracias a la seguridad, se apoya a la población. De hecho, este tiempo atrás se han hecho diversos vídeos y de promoción del proyecto, y una de las cosas que se grababa era no solamente entrevistar a los jefes de unidad, a los gendarmes o al director general de cada gendarmería, sino entrevistar a personas de la población, personas normales de la población donde están desplegados. Y nos hemos encontrado con verdaderas muestras de afecto hacia la labor de las unidades Garsi. Conseguimos que pues, un mayor respeto a los derechos del hombre, a la cuestión de género, que pues, tenemos que tener en cuenta que este tipo de países, pues bueno, vienen de una tradición a lo mejor que las fuerzas de seguridad pues a lo mejor no eran demasiado apreciadas. Pero bueno, poco a poco se va consiguiendo la confianza y el aprecio de la población. Finalmente, pues bueno, se facilita también el acceso de la población a la justicia. Unidades donde no hay gendarmería, donde no hay ejército, donde no hay ninguna presencia del Estado, indudablemente la justicia pues no existe. Estamos acabando la segunda fase. Ya está en marcha por parte de la Unión Europea el estudio para una previsible tercera fase. Esta tercera fase ya entraría, bueno, porque este dinero, estos presupuestos de la fase 1, de la fase 2 y de la ampliación para Burkina, se sacó del Fondo Fiduciario de Urgencia de la Unión Europea, que finalizó el 30 de diciembre, con lo cual hay otro fondo de apoyo a África, de apoyo al Sahel, de apoyo a todas estas zonas, y se está debatiendo qué tipo de proyectos van a desarrollar toda esa ayuda. El proyecto Garsi, la verdad es que ha conseguido, cuando en un principio prácticamente no se tenían demasiadas esperanzas en su continuidad, pues bueno, acabó la primera fase, fue un éxito, se inició la segunda, y la prueba de que la segunda, digamos, hemos corregido errores de la primera y que sigue siendo un éxito, es que todos los países, 5 de los países, quieren continuar. Senegal quiere crear una segunda unidad, Mauritania quiere crear una tercera unidad y con ello crear un groupement, una agrupación de unidades. Níger quiere una tercera unidad, Mali tiene 3 y quiere otras 3, Burkina quiere 2 y tiene ya 4, con lo cual vemos que el éxito en estos países ha sido total. A raíz de ese éxito, bueno, pues el boca a boca, digamos, es lo que funciona. El resto de países de la zona, incluso alejados de la zona,
están viendo que, bueno, es un proyecto beneficioso, que es un proyecto que forma, que proporciona medios y que crea unidades plenamente operativas y, sobre todo, eficaces. Con lo cual, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry y Gambia ya han solicitado a la Unión Europea incorporarse al proyecto, y Costa de Marfil, Camerún y Nigeria también tienen interés en incorporarse. Y como decía, es Garsi Sahel, es la zona del Sahel, es la franja, digamos, del centro de África. Bueno, pues Mozambique, que está bastante alejado del Sahel, está en el sur de África, también ha demostrado o ha mostrado su interés en unirse al proyecto. Ahora mismo, ¿en qué momento estamos? Pues estamos finalizando la fase 2, estamos a la espera de tener los resultados, ya se han hecho las diversas auditorías externas de los resultados del proyecto, y ver qué hace la Unión Europea con sus presupuestos. Estamos en una fase intermedia. Si acabamos el proyecto más o menos en noviembre, diciembre de este año, la fase 2, ya se está estudiando una especie de fase puente, porque lo que no podemos hacer es abandonar a estos países y decirle, bueno, ya estáis firmado, ya tenéis los medios, nos vamos. Si quieren continuar y volver al cabo de 6 o 8 meses, perderíamos gran parte del trabajo y de los resultados que ya hemos obtenido. Con lo cual está en estudio una especie de fase puente que nos permitiría hacer un seguimiento y seguir en contacto con las gendarmerías para ir adelantando ya trabajo para una hipotética fase 3 que la verdad es que tenemos muchas esperanzas de que se concrete. Finalmente, y como ya resumen y para no cansarles más, pues bueno, decir que es un proyecto regional. No son 6 proyectos independientes, es un proyecto regional en los 6 países con una misma lengua, que ahora mismo es el francés. Si entran los 2 países, pues bueno, Guinea-Bissau es portugués, Gambia inglés, Nigeria inglés, en fin, ya veríamos qué idioma sería el idioma oficial del proyecto, que ahora mismo es el francés, y sobre todo pues tendríamos que cambiar a lo mejor el nombre de Sahel por otro apellido, pero bueno, esto sería lo de menos. Este proyecto contribuye, por supuesto, a la estrategia global de la Unión Europea para el Sahel. Damos formación, como ya he dicho, no me voy a repetir. Se hace solapamiento entre países, ya lo vimos en la zona esta de las 3 fronteras. Hay unidades de Mali y unidades de Burkina que hablan entre ellos, que pasan información, se persigue la interoperabilidad, hacer operaciones conjuntas, como ya hemos hecho pues, entre las unidades Garsi de Senegal y Mauritania en el río Senegal. Bueno, pues se ponen en contacto, se montan controles, se montan operaciones conjuntas, que lo que hace es aislar y controlar una zona cada vez más grande. Son unidades muy aptas para el control fronterizo. El control fronterizo entre 2 países o entre más países. Hay zonas que entran 3 países perfectamente. Y sobre todo lo que perseguimos es la apropiación local. No pretendemos imponer nada. El proyecto no pretende imponerle nada a las gendarmerías. No pretende imponerle nada a los países. Pretendemos formarlos, que vean la efectividad de sus unidades y sobre todo que sean las propias gendarmerías, los propios países, los que consideren esas unidades como lo que son, como unidades propias, que las apoyen, que se apropien y que se mantengan esas unidades aun cuando el proyecto se acabe y nos vayamos. Pero habremos conseguido tener unidades especializadas en zonas muy delicadas que necesitan esta ayuda, entre otras cosas porque indirectamente también favorece a la seguridad europea. Finalmente, pues eso, las unidades así contribuyen a que la mejora de los derechos del hombre, a la cuestión de género, también es algo bastante olvidado en determinadas zonas de distintos países, y sobre todo favorece el desarrollo económico en las zonas de despliegue. Y con esto no les canso más, y ya doy por finalizada la presentación, y si hay alguna pregunta, pues estoy a su completa disposición. Muchísimas gracias, Teniente Coronel Corrales. Había una pregunta, por favor, breve, porque estamos súper mal de tiempo. Decía que venía a decir la pregunta
que si había persecuciones en caliente, que si había cooperación entre los estados. Bueno, hay determinada cooperación. Ya he dicho, ha habido una operación conjunta, una operación de, lo llamamos interoperabilidad entre Mauritania y Senegal. Hay que tener en cuenta que las unidades que tenemos plenamente operativas son las 7 primeras. Son unidades que de unas a otras están muy, muy alejadas. Con lo cual, hasta que no se sigan creando unidades, hasta que no se sigan desplegando las unidades, no puede haber operaciones conjuntas. Luego, además, es algo que nosotros, esos son temas, lo que son las persecuciones en caliente, son temas legislativos, temas entre países, acuerdos entre gobiernos, con lo cual nosotros ahí no podemos entrar. Pero sí lo que podemos conseguir es el intercambio de experiencias. De hecho, el día 28 de junio tuvimos un COPIL aquí en Madrid y una de las actividades que hicimos fue una reunión. Reunimos a todos los jefes de todas las unidades de todos los países. En una especie de seminario, una reunión en la que cada uno nos exponía sus problemas, nos daba sus experiencias y eso sí que lo estamos consiguiendo de momento. Hay que seguir paso a paso. Indudablemente es un proyecto que es un proyecto joven, llevamos 4 o 5 años nada más. En las extensiones de terreno, tengan en cuenta que la mayoría de los países, la extensión de Mali es 2 o 3 veces España, la extensión de Mauritania es más grande que España. En Mauritania ahora mismo tenemos una unidad desplegada, que está en el norte de España. Se ha empezado a desplegar otra, de Mauritania, se ha empezado a desplegar otra en el sur, que es la que, digamos, hace alguna operación conjunta con la de Senegal. Pero hay mucha distancia para hacer persecuciones en caliente y tal. Y esos son temas legislativos y temas de acuerdos internacionales entre gobiernos que se nos escapan un poco de las manos. Pues muchísimas gracias por esa explicación del proyecto Garsi Sahel. Pasamos ya al último de los ponentes.